Un verdadero apóstol tiene la capacidad de poder transmitir lo que él tiene a la próxima generación porque él posee un don de fe. Si no hay paternidad y si no hay un legado, no vamos a impactar. Paternidad es más que tener una iglesia principal con un pastor que me diezma. Y lo primero que dije es, ¿y este hombre de dónde salió? Yo quiero hacerle claro a la iglesia, porque hoy la iglesia solamente sigue el legado de hombres que están muertos. Señor les bendiga a todos y creo que para nosotros es un placer comenzar esta serie de podcasts que vamos a comenzar a compartir con la congregación y además con toda la audiencia que nos pueda estar escuchando a partir de este momento. Pues para mí es un gusto, un honor tener a mi padre espiritual, al apóstol Hugo López, el delegado apostólico del Ministerio Maranatha en Colombia. Tenerlo no solamente en este programa, sino en la iglesia también para nosotros es una fortuna. Papá, Dios te bendiga y bienvenido. No, muchas gracias y por tanto amor y por recibirme la forma como ustedes me han recibido y entendiendo los principios de la palabra, que donde un hombre o una mujer de Dios es recibido con tanta honra, Dios se mueve, el Espíritu Santo habla. Pues personalmente quería que su merced iniciara esto, ¿sí? Creo que mi sentimiento, aparte de ser amor hacia usted, es admiración, ¿sí? Wow. Te admiramos, te honramos, te respetamos y queremos pues saber también detrás del hombre de Dios todas las cosas que hay y pues tomando el legado que traes, que tienes, que portas, queremos saber qué es un legado para ti. Es un legado, queremos aprender, queremos saber, porque ya son 30 años, ¿sí?, de ministerio, de gracia, y bueno, queremos escuchar y aprender. Bueno, un legado es una herencia espiritual que es intangible, pero que se hace tangible en los hombres. Un legado son principios, enseñanzas, yo podría también decir operaciones del espíritu en un hombre que se transmiten a otra generación, ¿me entiendes? Y creo que sobre todo este legado de fe en este tiempo es muy necesario porque la palabra de Dios, Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, verso 1, que algunos apostatarán de la fe. Y creo sinceramente que la transferencia de esa herencia, de ese legado, ¿me entiende? De esos valores, de esos principios que se me dieron como herencia, ¿me entiende? También por mi padre espiritual, que él es un hombre de una fe muy osada, una fe muy violenta, y creo que el lugar donde he llegado y lo que he obtenido y muchas cosas que he podido alcanzar es por la fe que se me pudo transmitir, la fe que se pudo transferir, como decía Pablo de Timoteo, que acerca de que Timoteo tenía una fe que era de su abuela Loida y su madre Eunice, y que yo también creo que en ti está. Entonces creo que hasta donde he podido llegar es por esa transferencia, por verlo de esta manera, por ese legado, por esa herencia, por esos principios que se me han inculcado por medio de mi padre espiritual. Bueno, y creo que pues nosotros como iglesia hemos vivido el antes de estar sin paternidad y el después de estar sin paternidad. Y por eso pues ha entrado como esa inquietud en mi vida, ¿no? O sea, porque antes de no tener su paternidad, su enseñanza, nosotros éramos un ministerio con muchas ganas, con muchos sueños, con muchos anhelos, pero sin el impacto espiritual que hemos empezado a tener, ¿sí? Entonces me causó a mí esa pregunta de, o sea, ¿es tan efectivo el legado espiritual? O sea, ¿es tan efectivo que hubo un cambio en la vida mía como pastor? O sea, en temas de autoridad, en temas de mensaje, ¿sí? El escucharte, seguirte, para mí ha sido un aprendizaje, pero sobre todo de vida. Creo que hoy la iglesia
tenemos gente que predica, pero no tenemos gente que vive. Ajá. Y el ver tu vida, el ver cómo vives, la integridad, o sea, eso ha marcado mi vida. Entonces, ahí es donde empieza como que la inquietud. ¿Es tan trascendente el legado? ¿Qué tan trascendente puede ser para esta generación el legado, papá? Pero entonces, antes de contestar la pregunta del legado, creo que necesitamos hablar de qué es una verdadera paternidad. Okay. Entonces, alguna gente cree, o algunos piensan dentro de la iglesia, y algunos pastores, y respetando la operación de muchos apóstoles. O sea, paternidad es más que venir y establecer una autoridad sobre la iglesia. Paternidad es más que tener una iglesia principal con un pastor que me diezma. Paternidad es más que cubrir, ¿me entiende? Yo creo que paternidad es tener un padre, alguien que te enseña con el ejemplo, alguien que ha obtenido algo por los años y te lo puede transferir, ¿me entiende? Por gracia, por gracia. Cuando yo comencé el ministerio en el año 1994, la visitación de Dios fue en el 93, en el 94 ya me tocó ser, como lo he dicho muchas veces reiterativamente, muy jocosamente, pastor por accidente, ¿me entiende? De acuerdo a la palabra, yo era un neófito, no fui a un instituto bíblico, pero tuve la oportunidad y la disciplina de tomar todas las series de enseñanza de mi padre espiritual y la oportunidad de estar con él y poder percibir de él directamente esa conexión espiritual, porque creo que no puede haber legado de fe y no puede haber paternidad si no hay una afinidad, ¿me entiende? Esto es algo que el Espíritu Santo trae, no se puede explicar naturalmente. Tú no puedes imponer ser padre, alguien no puede imponerse yo soy su hijo, ¿me entiende? Es algo donde el Espíritu Santo mueve los corazones y los conecta, ¿me entiende? Para poder que haya ese legado, esa transferencia, se puede transmitir esa vida espiritual. Y con mi padre espiritual ocurría eso, ¿me entiende? Tanto cuando yo podía estar físicamente con él o simplemente como lo tenía yo aquí en Colombia, él en Estados Unidos, yo en Medellín, en Chicago, yo podía percibir el espíritu, la enseñanza, la gracia, el favor y aún la revelación de la palabra, ¿me entiende? El fundamento que tengo es el fundamento de toda la doctrina y la enseñanza de mi padre espiritual. ¿Qué pasa con el legado? ¿Qué pasa con los hijos que toman el legado? Ahí viene lo próximo, que es que nosotros se maximiza, ¿me entiende? Tenemos una iglesia que ha ignorado la clave de la velocidad y la clave de la transferencia espiritual, ¿me entiende? Creen que quieren conseguir una generación, toda la revelación que ha venido por siglos. Es como en estos momentos nosotros negar rotundamente la revelación que Dios le dio a Lutero. Es que nosotros neguemos la revelación que Dios le ha dado a Spurgeon. ¿Me entiende? Tomamos de estos padres de la fe, de estos padres espirituales, y viene a nosotros, y es interesante que en el mundo que vivimos, en el tiempo que estamos, la generación que nosotros ministramos se maximiza, yo diría de esa manera, se actualiza y lo podemos comunicar con la revelación adecuada para la gente que estamos teniendo al frente y los desafíos que tenemos al frente. Entonces, fue por medio de esa paternidad y por medio de ese legado que de alguna manera aprendí a predicar, aprendí a enseñar, aprendí los principios de la palabra, aprendí todo lo que mi padre había enseñado. Y lo más interesante de este legado es que un hombre de Dios que ha tenido una trayectoria de 40, 30, 50 años, él lo puede transferir a sus hijos, ¿me entiende? Porque el legado tiene que ver con transferirle a la próxima generación principios, enseñanzas, y es una herencia espiritual. Entonces, aquí donde yo también puedo venir y añadir un poco más de que un verdadero apóstol tiene la capacidad de poder transmitir lo que él tiene a la próxima generación, porque él posee un don de fe. Es un don de fe. Y me viene ahora a la memoria que en toda esta paternidad y en todo este legado, antes de la fe, lo que yo más admiré, lo que más me atrajo de mi padre espiritual era lo que él irradiaba, su integridad, ¿me entiende? Yo había visto un sinnúmero de iglesias, había visto un sinnúmero de hombres de Dios, no quiero entrar aquí a juzgar o decir esto y lo otro, pero no me atraían por su falta de seriedad, de sobriedad y de integridad. Y yo admiré su integridad.
Después admiré su sabiduría en la enseñanza y después me quedé perplejo con su poder, ¿me entiendes? Y es interesante que sin ir a un instituto bíblico, es interesante que sin ser capacitado en lo natural, cosa que yo tampoco puedo decir que no se haga, ¿me entiendes? Cada uno, Dios tiene un proceso y una manera como Dios lo va a forjar y Dios lo va a formar. Pero a medida que yo me acercaba más a la enseñanza de Él y me acercaba a Él y tenía oportunidad de pasar tiempo con Él, ¿me entiendes? Todo eso se me transfería. Toda esa herencia se me transfería. Yo quiero hacerle claro a la iglesia, porque hoy la iglesia solamente sigue el legado de hombres que están muertos. Porque no podemos soportar, o sea, queremos el legado del hombre, pero no soportamos el hombre cuando está vivo, ¿me entiendes? Porque tengo una complejidad, ¿me entiendes? En el espíritu y en el alma. Queremos lo del espíritu de él, pero no lo soportamos como persona. Entonces creemos que los hombres que hemos leído, y aún en la Biblia, y lo que contamos, y lo que leemos en la historia de la iglesia, que los hombres eran súper perfectos. No. Ellos eran íntegros, ellos amaban a Dios, ellos seguían al Señor, pero con debilidades, con defectos, con caídas, ¿me entiendes? Un legado no es perfecto. Un legado viene en la perfección del principio de Dios, que es perfecto, pero viene empacado en tesoros de barro, como dice Pablo. Y es la mejor manera de poderlo captar, ¿me entiende? Y así que ustedes pueden venir a la iglesia y de acuerdo a cómo ustedes llegan, pues van a recibir. Vienen y van a recibir de un maestro, pues van a tener unos apuntes en su cuaderno y está bien. Un pastor va a ser alimentado, pero si vienes a ver a un padre, si vienes a ver a un profeta o vienes a ver a un hombre de Dios que carga algo del espíritu, déjame decirle que lo intangible que hay en él va a venir a ti. Posiblemente en el momento no lo sientas, no lo percibas, no sepas qué te pasó, pero el tiempo con los frutos y el tiempo cuando empiezas a desarrollarte va a mostrar que fue una transferencia espiritual. Y pues en toda esa amplitud de lo que puede ser el legado, creo que en este tiempo yo he venido descubriendo que los padres son fuentes, ¿no? Fuentes, o sea, que cada vez que yo voy a escuchar mensajes, a recibir imparticiones cuando vamos a Medellín, yo me traigo algo nuevo para la iglesia, ¿sí? Y me pongo a ver la historia de la iglesia los últimos 100 años y cada hombre que Dios lo puso relevante en su generación se convirtió en una fuente, ¿no? Y no solamente para un solo aspecto de la gracia, sino para muchos. Y he visto que como que en un mismo padre pueden haber aspectos de evangelismo o proféticos o apostólicos y que cada hijo puede desarrollarlos de manera diferente, ¿sí? Entonces, en esa trascendencia que creo que necesitamos hoy hay mucha orfandad, ¿sí? Creo que no lo queremos aceptar, ¿sí? Creo que algo que me pasó a mí es que yo tenía que aceptar que era huérfano, ¿sí? Que mi llamado fue un llamado de Dios, al sacarme a mí de una empresa y ponerme a pastorear una iglesia que no existía, ¿sí? Pero que yo no podía seguir así porque no iba a llegar a ningún lado. Necesitaba conectarme, y creo que lo que de pronto no logramos entender en la falta de madurez espiritual que tenemos muchos, es que yo necesitaba conectarme, pero tenía que identificar quién era mi padre espiritual. Entonces cuando ya empiezo a escucharte, empiezo a escuchar los mensajes y pues la primera impresión y lo primero que dije es, ¿y este hombre de dónde salió? ¿Sí? ¿Y de dónde saca lo que tiene? ¿Sí? Pero empecé a tener una afinidad, ¿sí? Me empezó como algo que yo no entendía, no comprendía, ¿sí? Pero que con el tiempo comencé a como a medio entender, por no decir que lo entiendo hoy, ¿sí? Entonces creo que pues para este mundo y para la iglesia de este mundo y para este tiempo, si no hay paternidad y si no hay un legado, no vamos a impactar. Y eso lo vemos no solamente en la iglesia, lo vemos en la sociedad, en las empresas, cómo el mundo empresarial tiene 3 y 4 generaciones atrás formando una compañía, formando una empresa. ¿Sí? Entonces, creo que hoy hay mucha orfandad en el cuerpo de Cristo. Y hay mucho ministro todavía que no está conectado con lo que 50, 70, 80, 100 años se hizo atrás. ¿Sí? Y algo que yo quiero, papá, es que empezando por mí, yo pueda entender esto y poder continuar. No quiero inventarme nada, no quiero, porque no me voy a inventar nada, ya todo prácticamente está traído,
pero quiero continuar desde la gracia que Dios me dio. Sí, creo que a nosotros nos dio una gracia que estamos aprendiendo a evangelizar, a ser discípulos. Sí es. Y lo estamos aprendiendo, lo estamos viendo, ¿sí? Pero en parte es porque eso está dentro de ti. Eso está dentro de tu llamado, de tu gracia, y creo que yo me he conectado ahí. La otra pregunta sería ¿cómo yo puedo conectar? O sea, ¿cómo me puedo conectar? De pronto yo lo estoy medio descubriendo, pero quizás quien está viendo el programa todavía no se sabe conectar, ¿sí? Puede venir a la iglesia, escuchar un mensaje y salir, ¿sí? Sin haber una conexión, ¿sí? ¿Cómo nos podemos conectar al legado? Yo creo que primeramente tenemos que regresar una vez a la Biblia, ¿me entiendes? Sí, sí. Es interesante que cuando David llegó al palacio con Saúl, le dijo, Padre mío, Padre mío, Padre mío, ¿me entiendes? En este caso, pues Saúl falló, ¿me entiendes? Y en el reinado de David, aunque David fue muy poderoso, él también falló como padre, ¿me entiendes? Y ahí se rompe ese legado. Podemos ver también cómo Elí no fue un padre para Samuel. Samuel fue muy poderoso, pero Samuel tampoco no fue un buen padre ni para su casa, ni para Israel. Por eso Israel pidió un rey. Pero es interesante que nosotros no podemos permitir bajo ninguna circunstancia, tanto el que lidera como apóstol o como padre o como pastor, o como el que está como un líder en una iglesia y que tiene un llamado, o un pastor que está en una ciudad, se corte la conexión del legado. Vemos que Elías no culminó absolutamente su ministerio y le transfirió todo a Eliseo. Elías tiene registrados 7 grandes milagros, Eliseo 13, y después de la muerte 1:14, porque no concluyó, ¿me entiende? ¿Qué fue lo que pasó? Mira lo que pasa, Elías, Eliseo y Gehazi, ¿me entiendes? Interesante que cuando Elías tuvo su gran conflicto, su siervo lo abandonó. O sea, hay hombres de Dios que han sido puestos bajo el servicio para tomar ese legado, pero cuando viene la confrontación a su padre espiritual, que quieren desvirtuarlo, que quieren decir un montón de cosas que no son, y si él no conoce a su padre, Satanás le va a robar su corazón. Ese siervo se fue. Así que Dios lo envió a un siervo, donde un hombre que tenía dinero, que no lo conocía, y aceptó ese legado y le dijo, dame una doble porción de tu espíritu. No es una doble porción de la unción, lo hemos malinterpretado mal. Doble poder, no, espíritu. Él dijo, para lo que yo tengo que enfrentar y lo que tengo que hacer, necesito una doble porción de tu espíritu. Interesante, hizo 14 milagros, 13 en vida, porque Gehazi rompió la línea. La rompió completamente. Al romper la Gehazi completamente, Eliseo se defraudó, ¿me entiendes? De cierta manera se enfermó, murió, y el último milagro fue para levantar a un ladrón, ¿me entiendes? Que se levantó y tocando los huesos de él, no para cumplir el llamado. Pero es interesante, mira cómo la línea de Dios y la línea espiritual prosigue, ¿me entiendes? Yo hago esta pregunta. ¿Quién hubiera sido Gehazi si sigue el legado? Imagínense, sería 3 veces superior a Elías, ¿me entiende? Y de ahí, ¿cómo hubieran sido las generaciones siguientes? Todo eso ahí se anuló, aparentemente, se terminó. Es interesante que años después, Dios requiere otro hombre con el mismo espíritu. Dios requiere el hombre con la misma identidad y la misma línea. Y entonces Dios levanta a Juan Bautista. O sea, Dios tiene que retomar de la línea del pasado y colocar ese ADN espiritual en Juan, ¿me entiendes? Y eso es lo que no podemos permitir. No podemos permitir que Dios tenga que volver a repetir todo lo que ha trabajado en hombres anteriores en una nueva generación, porque los días se han acortado. O sea, Dios ya no tiene 40 años para otro Moisés. Ya no hay tanto tiempo. Tenemos que acelerarnos. Tercero, vemos el ejemplo de Jesús. Jesús se vació en 12. ¿Me entiende? Esos 12 cada uno se vaciaron en sus discípulos. Y vemos Pablo como hacía hijos. ¿Me entiende? Entonces, el trabajo del que quiere venir a conectarse es, primero, reconocer que el hombre o la mujer de Dios que está al frente es un hombre de Dios, que es insigne, que él tiene algo de Dios en su llamado que él requiere. Lo segundo, que tiene que entender que esa persona que está ahí es su asignación. Su asignación, que quiere decir, Dios lo trajo ahí para extraer
o recibir una herencia espiritual. Entonces, cuando se reciben cosas intangibles, a veces no se sienten, a veces no se perciben. Me viene a mi memoria, a mi corazón. Hace muchos años, yo estaba comenzando, no llevaba ni un año de pastor. Mi papá vino, mi padre espiritual vino a Cartagena y hizo una campaña al aire libre en una cancha y ahí predicó y hubo muchas salvaciones y mucha sanidad y muchos milagros, ¿me entiendes? Y esa semana yo me quedé con él en un hotel ahí en Boca Grande y cuando él se fue a ir, que oró por mí, me dijo, oró y dijo lo mismo que has visto en operación en mi vida y lo que yo he estado operando venga sobre ti y para que esto de cierta manera se selle para tu fe, me regaló su traje, ¿me entiendes? Y me dio su camisa. Él es un hombre mucho más alto que yo, ¿me entiendes? Sí. Y yo llegué ese sábado a casa y como sea, le dije a mi esposa, hay que arreglar este traje como sea y ese traje me caía súper grande, ¿me entiendes? Súper cierto. Pero yo era como un niño pequeño cuando le regalaban un juguete. Yo quiero ir a la iglesia, yo quiero probar si esto es real, ¿me entiendes? Y en mi inocencia, en mi ignorancia, pero en mi amor y en mi fe por servirle a Dios y por el legado, porque ¿qué es lo que yo quiero que los jóvenes de hoy, la nueva generación, capte y perciba? ¿Me entiende? Ellos ven un futbolista, yo quiero ser como ese futbolista, wow. Ellos ven un adorador, yo quiero ser como ese adorador. Ven alguien famoso, ¿me entiende? Pero en la iglesia, de cierta manera, Satanás se ha arreglado la forma de hacer pensar que el culto es aburrido, que los pastores somos aburridos, que la vida espiritual es muy aburrida porque es de mucha disciplina y que hay que sufrir demasiado. No ven la dinámica de la realidad, lo que es la revelación, el Espíritu Santo, el poder, las señales, los milagros y lo más importante, el privilegio de servirle a Dios, ¿me entiendes? Entonces, volviendo a retomar, yo me subo al altar en aquella iglesia, en un segundo piso, ahí, ¿me entiendes? Y yo simplemente, en mi inocencia, cerré los ojos y hice igual a mi papá. No era que yo estaba tratando de imitarlo, no es que no, era algo que me nació, ¿me entiendes? Dije las mismas palabras, usé los mismos versos, ¿me entiendes? Y ocurrieron los mismos milagros. Desde ahí yo supe que lo espiritual se transfiere por un cassette, se transfiere por un video, se transfiere por una imposición de manos, se transfiere en un culto cuando yo recibo la palabra, se transfiere aún, que esto es una cosa que yo sé que es muy, muy, muy delicada, aún por medio de una ofrenda, aún por medio de un diezmo, aún por medio de una conexión económica sin ninguna manipulación.